Buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, pues bueno, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja el apoyo para la realización de esta jornada sobre inteligencia artificial, derecho y deporte y también el apoyo para la realización del programa Executive de Derecho Deportivo que vamos a comenzar en esta primera edición. También a la sede universitaria de aquí de la ciudad de Torrevieja y, por supuesto, a Fundeu como entidad organizadora. Para nosotros es un placer y un orgullo que en esta materia de derecho deportivo tan importante y cada vez con más trascendencia en el mundo diario y en la actividad que realizan todos nuestros clubes deportivos, las federaciones, nuestros deportistas, pues tenga una profundización y una especialización en materia de derecho del deporte. Bueno, no quiero extenderme y primero vamos a dar paso al excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, don Eduardo Dolón. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucháis perfectamente? Sí, sí. Pues muchas gracias, Paco. Y en primer lugar, pues agradecer a todos los presentes, a los que nos seguís, en este caso a través de las redes y sobre todo, por qué no decirlo, por supuesto a Fundeum por colaborar de alguna forma con nuestro ayuntamiento, con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, para que esta jornada sea una realidad. Por supuesto, agradecer también a Norberto, a nuestro coordinador de la sede universitaria de la Universidad de Alicante, que siempre esté ahí presto para seguir mejorando, lógicamente, pues todo lo que tiene que ser el ámbito de la formación, ¿no? Y permitirme que esta tarde, pues lógicamente tenga unas palabras de felicitación y de enhorabuena aún mayor, porque yo creo que coincidirán probablemente muchos de los presentes que hablar de tecnología, hablar de deporte e incluso de derecho parece que son, permítanme que lo diga así de claro, temas que están tan distantes, que están tan separados y que parece ser que en el deporte no hace falta derecho o en el deporte no hace falta tecnología o en este caso cualquiera de las otras al respecto, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es esta jornada, la inteligencia artificial, cómo tiene una aplicación muy clara en el entorno del deporte y especialmente pues un programa que además se va a presentar de formación muy novedoso que tiene que ver con el derecho, ¿no? En este caso deportivo, con lo cual pues desde el Ayuntamiento de Torrevieja está nuestra concejal Diana Bosch ahí, concejal de deportes, pues quiero felicitarla también porque nuestra obligación, como todos los ayuntamientos, es encargarnos de que las disciplinas deportivas, que nuestra base, que nuestra cantera, que nuestros equipos, lógicamente tengan unas instalaciones que en definitiva puedan practicar los deportes, pero también creo que debemos de tener una obligación conjuntamente, como es este caso con la Universidad de Alicante y con otras universidades, como la de Valencia colaboradora también, y especialmente con Fundeum, para que tengamos programas de este nivel. Así que yo cada vez que tengo una oportunidad de este tipo de aperturar, me gusta decir inaugurar, una jornada, pues me gusta desear que sea muy fructífera, que sea una jornada a la cual podamos avanzar bastante, sacar grandes conclusiones y, lógicamente, también ser un privilegio para aquellos que tengan la oportunidad de formarse el mismo, ¿no? Yo, desgraciadamente, no puedo acompañar Paco esta tarde porque tengo más obligaciones, pero me hubiese encantado, pero deseo que es lo mejor para la misma y agradeceros de verdad que siempre penséis en el Ayuntamiento de Torrevieja, en nuestra área de deporte y especialmente sabéis que nos tenéis a vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Eduardo, y de nuevo pues agradecerte la colaboración y el apoyo y la sensibilidad para este tipo de proyectos y de jornadas que sean una realidad y aquí estamos para iniciarla. Os voy a explicar un poquito lo que va a ser el programa o el desarrollo del programa a lo largo de la sesión para que tengáis un poco de conocimiento. En primer lugar voy a dar lugar paso a Diana Bosch, que ha sido también la artífice de que esto pueda realizarse y que pueda iniciarse, para que nos diga unas palabras y luego pasaremos a Ramón Terol, que es el director académico del programa Executive de Derecho Deportivo, para que nos explique un poco el profesorado, la metodología, en qué va a consistir el desarrollo del programa. Y después pasaremos a lo que es la temática de la jornada, de inteligencia artificial, derecho y deportes. Van a haber dos ponencias, una que la va a dar Javier Plaza Penades, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia,
delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia y de las fundaciones, especialista en Derecho de Sucesiones, experto en protección de datos, inteligencia artificial y Big Data y propiedad intelectual, director de la cátedra Jorge Muñoz de Transparencia, director de la revista Aranzadi, es decir, es una persona con un currículum impresionante y además un experto en nuevas tecnologías y en especial en Big Data y en inteligencia artificial. Él nos va a hablar de estas conexiones entre derecho, inteligencia artificial y también la aplicación al deporte. Y por otro lado, aunque el orden va a ser inverso, primero Ramón Villot va a hacer la exposición suya, es Head de Legal and Compliance de FaceFi Biometría. Es una empresa líder en tecnología para la verificación de la identidad de usuarios, especializada en el onboarding digital, que tiene una presencia y una expansión internacional en Sudamérica, también en Corea. Y bueno, las últimas colaboraciones que están realizando en el mundo del deporte pues son, por ejemplo, con el Valencia Club de Fútbol para el sistema de entradas y de acceso a los estadios. Pues Ramón nos va a explicar las conexiones que puede haber entre deporte e inteligencia artificial desde la experiencia de Facebook. Como decimos, en primer lugar Diana, Ramón y luego Ramón Villot y Javier Plaza. Pues a continuación doy la palabra a Diana. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bueno, sumarme, ¿no?, a las palabras de nuestro alcalde. Muy agradecidos. Evidentemente no tendríamos esta oportunidad si personas como Paco, como la universidad, como los ponentes, todos los que estéis aquí hoy colaborando, no nos ofrecierais, ¿no?, esta oportunidad, repito. Yo quizás vengo de una generación, ahora que se va a hablar de la inteligencia artificial, donde acaba de comentarlo con el compañero, ¿no? Es decir, venimos de la estadística de papel para poder trabajar y tener resultados en el deporte. Creo que es un avance maravilloso, absolutamente necesario. Todas las herramientas que contribuyan a la mejora del deportista, a su rendimiento, pues qué os vamos a decir, ¿no? Y creo que es un tema interesantísimo. Y respecto al tema de la jornada o del curso que vamos a tener, que creo además que se desarrolla el 28, ¿verdad? Dijimos que el 28 de enero. Pues es un curso que a mí especialmente me llamaba mucho la atención o me interesaba muchísimo, porque creo que si somos capaces, ¿no?, de enriquecer a nuestros gestores, los que se ponen al frente de federaciones, de clubes, de entidades que normalmente también venimos de una generación donde todo era voluntad de personas que no tenían conocimiento, porque la práctica de ese deporte lo tenían pues en un familiar, en un hijo o alguien cercano, pues se volcaban en generar unos clubes con unas gerencias que a veces se desconocían muchos temas. Yo creo que toda esta aportación, toda esta información nos hace mejores a todos, a todo el sector del deporte. Así que también voy a ser breve, decir, aquí lo interesante es que nos expongan y nos cuenten, pero muy agradecida de verdad. Y aparte de ser una ciudad que apostamos por el desarrollo, el fomento, tenemos una inquietud por la formación. E insisto, cuanto mejores estén o mejor formados estén las personas que están al frente del deporte, saldremos beneficiados todos. Con lo cual, Torrevieja es una ciudad que hará una apuesta 100% siempre en la formación. Así que muchísimas gracias. Seguro que vamos a disfrutar y aprender muchísimo. Buenas tardes. Me encanta. ¿Te dejo paso? Muy bien. Vamos a sus medios. Si quieres la diapositiva, ya está. No, ya está. Yo no voy a utilizar. No, brevemente. No. Bien, pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Torrevieja la acogida, ¿no?, a esta jornada y a lo que es la presentación del curso. La verdad es que escuchar aquí a la concejala, al alcalde, decir, bueno, dice, bueno, pues esta gente Torrevieja es gente además enamorada del deporte, ¿no? Entonces, bueno, y aquí vamos a la formación, ¿no? Quisiera dar gracias también a Fundeun por apostar, por iniciar este curso en la Universidad de Alicante, cuando, bueno, este tipo de formaciones normalmente se hacen en otros sitios, por lo menos al nivel que pretendemos, ¿no? También gracias a la sede de la Universidad de Alicante, Norberto, muchas gracias. Aquí la verdad es que hay que dar muchas gracias a muchos, ¿no?, porque traemos una cosa a Alicante que pretendemos que tenga calidad y que sirva pues para contribuir a la formación de los juristas
que quieren dedicarse a esto del deporte, ¿no? Evidentemente, no tenemos en la provincia muchos equipos al máximo nivel, la máxima categoría, que eso es lo que en definitiva te coloca como ciudad, ¿no? como localidad o como provincia en un nivel, ¿no? Dice, bueno, eres de primera porque tienes equipo en primera y si no, tal, ¿no? Pero bueno, salvo la excepción del Elche, pues la provincia de Alicante pues no tiene estas cosas, ¿no? Sin embargo, tiene mucho mérito la capacidad de muchos lugares para traer grandes acontecimientos, como ha hecho Torrevieja con un mundial. Es decir, bueno, hay cosas que tenemos que poner en valor, ¿no? Por lo tanto, a partir del agradecimiento también a Francisco Fresno, que ha sido el que me ha arrastrado a implicarme en este curso en el que, bueno, pues tenemos mucha ilusión, ¿no? Yo simplemente quería hacer una breve exposición sobre qué es lo que vamos a tratar y qué pretensiones tenemos, ¿no? Lo primero que vamos a tratar es, desde luego, derecho, porque nosotros nos dedicamos al derecho del deporte, no derecho deportivo, porque el derecho es el derecho y el deporte es un fenómeno que trata de juridificarse, ¿no? Es verdad, estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, que cada vez hay que saber más derecho, cada vez hay más líos, cada vez hay más pleitos, ¿no? Todo se está juridificando, hay que terminar los tribunales cada 2 por 3. Bueno, pues efectivamente. En Estados Unidos, que nos lleva mucha delantera en este ámbito desde hace mucho tiempo, esta situación que estamos viviendo actualmente en España, con pleitos cruzados, ¿no? Que si la Liga contra la Federación contra la Liga, el Consejo Superior de Deportes, ¿no? El deportista, la Asociación de Deportistas. Esta situación en Estados Unidos se vivió entre los años 50 y los años 70. Ahí se pusieron pleitos a diestro y siniestro y por doquier, hasta que llegaron a un momento de estabilidad, ¿no? Que yo creo que en algún momento tendremos que alcanzar, ¿no? Por lo tanto, es decir, llamarle a esto derecho deportivo, a ver, los que dedican al derecho penal son derechos penalistas, ¿no? Los que se dedican al civil son civilistas, ¿no? Y los que se dedican al deporte deportivistas, pues no. Mire usted, no. Yo creo que soy del Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante tengo con lo mío como para que encima me identifiquen con el Deportivo de La Coruña, ¿no? Nosotros nos dedicamos al derecho del deporte, ¿no? Y aquí la idea es dar una visión de conjunto de cuáles son los temas y los actores que están implicados en este ámbito, ¿no? Hacemos una introducción al derecho del deporte en el primero de los 8 bloques de los que consta el programa, en el que pues hablaremos de las organizaciones deportivas internacionales, el movimiento olímpico y el modelo deportivo español, es decir, cuál es el modelo deportivo español de intervención pública en el deporte que la existe. Aquí tenemos muchas administraciones, todas ellas intervienen en el deporte y lo que vamos a pretender en el curso es tratar de clarificar cuál es el papel de cada una, porque esa clarificación lo que nos va a permitir luego exigir o no exigir a cada una el que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Vaya por delante que las competencias sobre el deporte de base son autonómicas y eminentemente locales. Luego tenemos a los agentes del deporte, donde vamos a estudiar los clubes, las sociedades anónimas deportivas, las federaciones deportivas, tanto españolas como autonómicas, y las ligas profesionales, ¿no? Vamos a traer a profesores que vienen de todos los ámbitos, ¿no? Es decir, aquí queremos combinar tanto abogados en ejercicio con mucha experiencia, como gente de la academia, como gente también muy involucrada en la asesoría jurídica de las federaciones, ¿no? De hecho, contamos muy especialmente con Jordi Aparici, que es abogado alicantino, es el subdirector del servicio jurídico de la Federación, ¿no? Y también va a estar en el plantel, ¿no? En un bloque tercero trataremos del derecho laboral, ¿no? Es decir, el derecho del trabajo. Me parece mentira, pero aquí hemos tratado en este país mucho tiempo de hacer trampas con que si el deportista es un trabajador o no lo es. Mire usted, el profesional lo es, ¿no? Ahora mismo parece que ya el reconocimiento definitivo de las mujeres en el fútbol, ¿no? Pues parece que se va a materializar después de mucho tiempo, y tenemos un tema dedicado al derecho laboral. También vamos a tratar de los derechos audiovisuales y de los patrocinios deportivos, ¿no? Unos derechos audiovisuales que están muy condicionados por lo que gana el fútbol, ¿no? Y que dependen mucho del dinero que la Liga de Fútbol Profesional, con su contrato televisivo, le traslade al Consejo Superior de Deportes o a la Federación de Fútbol, ¿no? Vamos a tratar también, y le vamos a dar bastantes horas a esto, algo que tiene una aplicación práctica inmediata, que es el derecho sancionador, el derecho disciplinario, ¿no? La aplicación de las reglas tanto a los clubes como a los deportistas, y ahí tenemos el ámbito de la disciplina deportiva, todo conocido, de lo que pasa en el terreno de juego. Tenemos también el ámbito de la violencia en el deporte, ¿no? Los altercados en los terrenos de juego, etcétera, que tiene además esto de la prevención de la violencia en el deporte, una dimensión que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías. Por las nuevas tecnologías, que es de lo que va hoy
la jornada, pues también sirven para delinquir, ¿no? Evidentemente, y también el deporte tiene que soportar ese tipo de situaciones. El dopaje, también tenemos una nueva ley contra el dopaje que está publicada en el Boletín Oficial del Estado desde hace muy pocos días, una ley durísima, por cierto, durísima, sobre todo desde el punto de vista de los deportistas, y que también va a ser aquí objeto de análisis. Aquí también vamos a analizar algo importantísimo hoy en día para las organizaciones deportivas, que es el compliance, el cumplimiento, el establecer mecanismos de prevención de posible comisión de fechorías, ¿no? Es decir, esto también lo tenemos aquí. Un bloque 6 lo vamos a dedicar al derecho fiscal y tributario, las normas tributarias, ¿no? Es decir, no vamos a analizar la problemática del contrato de Neymar, porque esto, pero sí que vamos a dar herramientas suficientes para comprender la fiscalidad de las entidades, la fiscalidad de los deportistas y, sobre todo, los incentivos fiscales a la práctica deportiva, ¿no? Incentivos fiscales que vienen normalmente en las leyes de presupuestos, ¿no? Le dedicaremos también un espacio al derecho del fútbol, ¿no? Porque el fútbol es un poquito especial, ¿no? Y el fútbol tiene determinadas particularidades que no hay en otros ámbitos, ¿no? Aquí está regulado el control financiero de los clubes deportivos, aquí está regulado la contratación de los jugadores profesionales y no profesionales, los traspasos de jugadores están regulados por la FIFA, es una regulación internacional. Vamos a ofrecer una visión general y de conjunto de todas esas particularidades. Y al final, en un bloque 8, en el que, bueno, esto se le ocurrió aquí a Francisco, dice, a ver, cosas nuevas que están pasando, ¿no? Bueno, pues están pasando muchas cosas. Vamos a hablar, evidentemente, de Big Data y de inteligencia artificial. Vamos a hablar de las apuestas deportivas de los juegos. Es decir, todavía este país no ha resuelto algo que sucede en otros países y que repercute mucho en el deporte base, en el deporte de alto nivel, que es el retorno del dinero de las apuestas deportivas al deporte. Eso todavía no ha sucedido, en algún momento tendrá que suceder. Y luego también le prestaremos atención a esto que está tan de moda, que son los eSports o deportes electrónicos, ¿no? Que es una realidad tan sumamente rabiosa, novedosa, ¿no? Que todavía se está todo el mundo preguntando si esto pues es deporte o no es deporte o qué es, ¿no? Dicho esto, que es el menú, ¿no? De lo que es el curso este, al que pues animo a todos los que tengan cierto interés en esto, pues matricularse y participar de esto, en el que pues también pues vamos a tener la posibilidad de, con todos los profesores y profesoras que van a venir, todos con mucha experiencia, poder compartir, como digo, esa experiencia, ¿no? Dicho esto, esta jornada de hoy sobre inteligencia artificial y deporte creo que no puede ser más oportuna, ¿no? Es algo absolutamente novedoso, ¿no? Dicen, bueno, esto es el futuro, ¿no? No es el futuro. Lo que vamos a ver hoy no es el futuro, es el presente. Pero es un presente, además, rabioso y desbordante, ¿no? Están hablando de cosas disruptivas, ¿no? Se rompe la realidad y empieza otra nueva, ¿no? Es que estamos ya en esto. Estamos ya en esto. Lo decía antes, ¿no? Decía, bueno, es que en el deporte siempre hemos estado con el papel y las estadísticas, ¿no? En el béisbol están con estadísticas desde hace más de un siglo. En el béisbol americano, las estadísticas, niveles de bateo, tal. Y hemos pasado del papel, ¿no? Y hemos pasado del papel a otra cosa, ¿no? Hemos pasado del papel a otra cosa absolutamente desbordante. Es decir, el que empezaba a manejar el papel no podía ni imaginarse que podía manejar millones y millones y millones de datos a una velocidad extraordinaria y además con una tecnología que le permite una capacidad de almacenamiento también absolutamente extraordinaria. Y además datos que ya no son datos traducibles a un número o a unas letras, son datos que pueden ser imágenes, que pueden ser movimiento, que pueden ser incluso marcadores biométricos, ¿no? Y estos, los deportistas que aparecen con esto que parece, ¿no?, una especie de camiseta cortada, ¿no?, que llevan detrás un dispositivo, eso recoge todos los datos habidos y por haber del deportista, ¿no? Claro, todo esto de las nuevas tecnologías, de esta cantidad de datos que estamos manejando, evidentemente sirve para todo, ¿no? Incluso voy más allá, ¿no? El propio funcionamiento de las redes sociales, de Internet. Y todo esto hace pues que hayan ventajas y hayan inconvenientes. Inconvenientes, pues es que toda esta nueva tecnología se utiliza para delinquir. Y ahora mismo la aplicación de las reglas del deporte pues tienen una afectación importante. Por ejemplo, todas esas conductas que tienen que ver con insultos, vulneración de decir, insultar al árbitro, ¿no? Todo este tipo de cosas, ahora mismo se hace a través de las redes sociales.
y es muy difícil de perseguir, ¿no? Porque los órganos deportivos pues no pueden pinchar teléfonos ni bajar, bueno, es decir, es una cosa verdaderamente compleja. Por lo tanto, para delinquir. Ni que decir tiene el tema de la piratería. Es decir, la piratería de la señal, es decir, la posibilidad de captar datos en una red, bajarlos a dispositivos. Esto ha provocado que la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, tenga 50 personas dedicadas a perseguir este tipo de cosas. Por lo tanto, cosas malas, cosas buenas. Pues cosas buenas, pues el rendimiento del propio deportista, pues ahora mismo, es decir, utilizando adecuadamente estos datos, permite prevenir lesiones, permite mejorar su rendimiento. Es decir, eso afecta principalmente a deportes individuales, ¿no? Pero los deportes de equipo, pues también se benefician de esto, ¿no? Y hay algunos que tienen cámaras que monitorizan los entrenamientos con todos los jugadores con los dispositivos, ven los movimientos, es decir, todo esto tiene una utilidad bastante grande para eso, ¿no? Luego también las aplicaciones que tiene desde el punto de vista del entretenimiento, el manejo de las preferencias del público, el que si los partidos se ven mejor sobre determinadas plataformas o sobre otras. Bueno, es decir, estamos ante un universo absolutamente apasionante que ya está aquí, que no es que tenga que venir, que ya está aquí, pero que para afrontarlo, pues ahora mismo contamos con herramientas que son verdaderamente anticuadas, y en eso yo creo que coincidirán conmigo los dos magníficos ponentes que tenemos ahora mismo para hablarnos precisamente de esta problemática, ¿no? Y tenemos la legislación de protección de datos, que es antigua, muy antigua. Fíjense si es antigua. La Agencia de Antidopaje, pues se llama de Protección de la Salud, pero realmente es la Agencia Antidopaje, abre un expediente sancionado en un deportista y todos sus datos, controles de dopaje, el expediente completo, se lo manda un abogado. A un abogado que no es el del deportista. Por lo tanto, hay una cantidad de datos personales que se han mandado indebidamente, ¿no? Que han circulado indebidamente. La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la Agencia Antidopaje, entre administraciones, la sanciona, y la Agencia Antidopaje, para defenderse, dice, ni más ni menos, esto ahora mismo está en los tribunales, esto es un caso real, que los datos que le habían mandado por error no eran datos de salud, eran otra cosa. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, estamos en un momento en que necesitamos un marco jurídico que nos dé herramientas para solucionar los problemas que vienen y, bueno, pues creo que la jornada de hoy yo creo que va a ayudar bastante a todo esto. Por lo tanto, no utilizo más el tiempo y doy paso inmediatamente, ¿no? Damos paso. A Ramón y a Javier para que expongan sus ponencias. ¿Sitio? Buenas tardes a todos, los que estáis aquí y los que estáis allí. Antes de nada, agradecer tanto al Ayuntamiento de Torrevieja como a mis compañeros ponentes, Paco, por la invitación, por dos razones que yo quería puntualizar. Una un poco egoísta, que sería la parte de relevancia que se le da, bueno, pues a mí mismo, pero más que nada en representación de la empresa, pues porque estamos donde estamos. Y otra que yo creo que es más importante, porque este asunto de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, del desarrollo, está bastante cuestionado, cuando no denostado, en los tiempos que corren. Y creo que algo de pedagogía por nuestra parte, en el buen sentido, o intentarlo al menos, no está de más. Voy a ver si soy capaz de que funcione esto como debe. Bueno, la presentación que os traigo y el fondo de la charla que os quería compartir va un poco detrás o antes de los avances, desarrollos, aplicaciones que han comentado antes tanto Ramón como Paco, de la implicación y de la aplicación de la inteligencia artificial, de la tecnología en el deporte o en cualquier otro aspecto que podamos imaginar. Y es que todo esto parte de, como decía antes, de intentar solventar lo que ahora mismo tenemos como una especie de máxima, que es la inteligencia artificial es mala. Es mala porque lleva, pues primero a permitir el sesgo, a desterrar o a hacer de menos a según qué grupos, y al final
hemos de partir del principio, que sería establecer la ética, ya que estamos hablando de derecho, inteligencia artificial, tecnología, deporte en este caso, la ética como la máxima o como la razón máxima o principal que debe iniciarse, con la que se debe iniciar cualquier trabajo de desarrollo regulatorio de lo que la inteligencia artificial puede acabar haciendo o no. Al final, no es tanto que la tecnología sea ética, sino que quien desarrolla la tecnología lo haga desde un comportamiento o desde una base ética. Hay unas guías que están ya publicadas y sobre las que la Comisión Europea está trabajando. Digo la Comisión Europea porque de momento es uno de los grupos, por decirlo de alguna forma, más avanzado y que está más tendente a liderar en el mundo la regulación de la inteligencia artificial. Evidentemente, con una cierta importante base regulatoria que veremos luego en qué se basa fundamentalmente. Al final lo que se quiere es que se unan la filosofía del derecho, las teorías de la moral, lo bueno y lo malo, lo que viene siendo la ética, a una aplicación de un desarrollo tecnológico de lo que estamos ya viviendo. Como regulación de base, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es no obsoleto, pero es una declaración de máximas, de principios, con un desarrollo por hacer y donde además cada país establece su propia regulación y, si me permitís, no es fácil de aplicar o no es fácil de llegar a una connivencia de protocolos o de establecimientos y, como antes ha dicho Ramón, hasta las propias administraciones entre ellos mismos se están denunciando por cosas que deberían llevarse de forma paralela. Pero es verdad que el reglamento marca unas pautas de control, el reglamento de protección de datos, digo, que está fundamentado básicamente en la protección del derecho fundamental a la privacidad de datos, hace una relación exhaustiva de qué tipos de datos estamos hablando, y digo todo esto porque al final todo acaba volcándose en las aplicaciones tecnológicas de la inteligencia artificial, pero partimos de datos, porque la inteligencia artificial trabaja con datos. Hay una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo que, leída como está ahora mismo en discusión, hombre, es el Reglamento General de Protección de Datos con aplicaciones tecnológicas y con motivaciones de regulación a las empresas que se podría entender a veces hasta como una cortapisa al desarrollo, a la investigación, al avance, que es como los que creen que la inteligencia artificial se nos escapa de las manos, pues son los que dicen que hay que regularla mucho, hay que poner muchos frenos, y yo pienso que los frenos hay que ponerlos, hay que castigar al que se salga, pero hay que dejar también un planteamiento de base que al final no deja de ser el que, oye, no todos somos malos, la ética puede ser un principio sobre el cual trabajar. Datos sensibles, que serían aquellos en los que, por ejemplo, antes hacía mención Ramón, datos biométricos, en una aplicación tecnológica hacia el deporte, pero para muchas otras, el reglamento permite su tratamiento, siempre que sea legal, que sea transparente, que tenga una finalidad determinada, explicada, que cumpla los principios de minimización. Sobre esto es algo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y os pongo un ejemplo. Ahora mismo, cuando queremos acceder a un servicio determinado prestado por un tercero, y ese servicio, por ejemplo, el servicio u ocio, la misma entrada a una discoteca, que está permitida a partir de 18 años de edad. La única forma que ahora mismo tiene la gente de poder acceder es enseñar el carnet de identidad. Y ahí hay una cantidad de datos que sobran. La persona, el responsable de tratamiento, la empresa que da ese servicio,
no tiene por qué conocer ni mi nombre, ni mi dirección, ni el nombre de mis padres. Solo tiene que saber que soy mayor de edad. Con aplicaciones tecnológicas que puedan combinar elementos de biometría, elementos de minimización de datos, ese muestreo exagerado, no minimizado de datos, se podría evitar. Y esto es lo que la tecnología puede ayudarnos en conseguir estos principios. Luego hay una cosa que he incluido aquí abajo, que es el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos y que es decir, que está por desarrollar en la nueva directiva de inteligencia artificial, que es la evaluación de impacto. Todavía en el tiempo que lleva en aplicación el Reglamento General y la Ley Orgánica del año 2018, no son muchas las evaluaciones de impacto que se hacen por parte de los responsables para poder mostrarle o bien a la autoridad de control o bien al propio propietario de los datos que el tratamiento que se hace de los mismos se ha hecho conforme a la reglamentación, con el cuidado que se precisa y con la posibilidad de otorgamiento de derechos y cancelación o retirada y demás. En el caso de la inteligencia artificial, toda vez que la aplicación o el desarrollo tecnológico de la misma requiere una gran cantidad de datos, esto va a ser una máxima que las empresas que quieran estar en la vanguardia de estos avances tendrán que llevar a rajatabla, además. Hay una cosa que me gusta siempre decir cuando hablamos de esta materia, y es, antes lo oía cuando estabais hablando del objeto del curso, que es lo que llama el dilema, bueno, no, se llama el dilema de Collins. Ahora estamos ya en mitad del dilema, es decir, hemos llegado a un punto en el que la tecnología nos ha superado y no sabemos las consecuencias. El dilema es, ¿qué hago? ¿Dejo que la tecnología se desarrolle y ya veremos qué pasa? O, por no ver lo que pasa, no hago o no permito o no potencio el desarrollo. Ese es el dilema en el que está el desarrollo de la inteligencia artificial a día de hoy mismo. Decíamos antes que los datos serán la base fundamental sobre la que la inteligencia artificial va a trabajar. Yo de esto me enteré hace poco. Es decir, en el año 2018, el volumen de datos de todo el mundo, Internet, correos electrónicos, adjuntos, lo que queráis, datos de estas características, fue de 20 zettabytes. No sabía lo que era eso. Y un zettabyte es igual a 1.000 millones de terabytes, que es igual, un terabyte es igual a 1.000 gigas. No me salen no soy capaz de calcularlo. En el 2025 se prevé que sea de 175 zettabytes, es decir, datos que están constantemente intercambiándose, tratándose de manera adecuada o de manera inadecuada. Por eso el derecho, por eso la ética es imprescindible en esta materia. Sobre este desarrollo quería pasar por encima, más que nada para llegar a lo que nos espera o a lo que el regulador va a pedirnos a las empresas que nos dedicamos a este tipo de desarrollos tecnológicos. Ahora mismo la pretensión es que haya cuatro condicionantes en el tratamiento de datos para la inteligencia artificial, unos que sean inadmisibles, o sea, que no se pueda realizar ningún tipo de tratamiento, de alto riesgo, limitado o mínimo. ¿Qué es lo que pide la inteligencia artificial o los expertos? Que tienen que seguirse estas directrices. Siempre la acción, la supervisión humana, y no dejar patente o posible la opción de que se crea que es la máquina sola la que funciona. Siempre cuando se haga un tratamiento, el ser humano, la ética del tecnólogo tiene que estar detrás. Solidez técnica y seguridad
quiere decir que debe ser robusto. No cualquiera puede dedicarse a eso. Gestión de la privacidad, sea transparente, diversidad y no discriminación. Esto es lo importante. Evitar la posibilidad del sesgo. La inteligencia artificial funciona con datos. Si yo le digo a un motor, a un algoritmo, que me identifique personas caucásicas que puedan tener acceso, no sé a qué, para mejorar el reconocimiento o el motor de lectura de esos datos, tengo que darle otra serie de datos que puedan hacer que ese motor sea capaz no solo de decir, bueno, los que son caucásicos los conozco, lo otro lo desconozco. Eso es el sesgo, eso es lo que las directrices pretenden que no se haga. La siguiente directriz sería procurar el bienestar social, medioambiental. Esto es muy genérico, no vale para todo el desarrollo de la inteligencia artificial, no cualquier causa vale, pero en cualquier caso, bienestar social es una finalidad que entendemos todos como una mejora en nuestro día a día. Y luego rendición de cuentas, que ya el reglamento de protección de datos establece, y es que haya un castigo. ¿Sí? Cuando tú haces un trabajo o cuando haces una utilización de la tecnología indebida, vas a pagar por ello. Hay un apartado en el que nosotros tenemos más experiencia, que sería la biometría utilizada como motor de autentificación o de identificación. Sabéis que está en la palestra siempre el hecho de que, por ejemplo, la vigilancia masiva, la vigilancia indiscriminada, está prohibida, por lo menos en nuestro entorno de actuación, no así en otros países. China, por ejemplo, ha sacado a la luz recientemente una ley de protección de datos que es muy parecida a la nuestra, con protección al individuo, con respeto a la privacidad, pero cuando ya tenía 14 millones, creo que son, no sé cuántos millones de cámaras instaladas en su territorio. O sea, una vez que ya han hecho todo, dicen ahora vamos a ser cumplidores y a seguir las directrices del resto de países más avanzados. Nosotros seguimos pensando que la identificación masiva, la vigilancia sin control, no es algo que pueda permitirse porque evidentemente no cumpliría las directrices que estábamos diciendo antes. La diferencia entre identificar o autentificar es muy sencilla. Al final, una cámara sin más información es capaz de decir con una determinada tecnología que en un grupo de personas una se llama Ramón Millón. Eso es vigilancia masiva, eso es lo que no permite la legislación actual y lo que no permite la legislación futura en inteligencia artificial que desarrolle los investigadores. Eso no se va a permitir, eso sería un tratamiento de riesgo casi o indebido o máximo. Otra cosa es que yo, siendo quien soy, utilice una aplicación, un motor tecnológico que permita decirme, sí, es quien es, y por esta identificación, pues accedes a lo que queramos pensar que se puede acceder. Ahí entramos ya en la fase previa de información, prestación de consentimiento, todo lo que el reglamento permite y que también va a ser replicado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Paso rápido estos porque al final son desarrollos o son cuestiones que van muy ligadas a la biometría como motor de trabajo, y sí quiero llegar a la parte que nos congrega aquí, que sería la aplicación del derecho, tecnología y deporte. Antes comentaba Paco que nuestra experiencia como empresa de cara hacia el deporte, no tanto como una mejora de rendimientos por lecturas biométricas que decía antes Ramón, sino como una facilitación al aficionado, por ejemplo, de acceso al estadio.
El Valencia Club de Fútbol está desarrollando una aplicación donde sus abonados, por inteligencia artificial, por biometría, acceden al estadio previo una serie de condicionantes de información, de prestación de consentimiento, etcétera, etcétera. Esa sería una de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, de la biometría en el deporte. Estaba diciendo antes, Ramón, el caso de este jugador en la Eurocopa Business, creo que se llamaba, pues sufrió un infarto o lo que fuera. Y este tipo de chalecos de lectura tienen biométrica, tienen la posibilidad de evitar estas desgracias que puedan pasar y prevenirlas con esas aplicaciones, con las soluciones de la inteligencia artificial. Luego os pasaré la presentación porque hay casos técnicos aquí que no tiene mucho sentido exponer, pero sí quería hablaros de los casos de uso, de las qué se puede hacer, qué no se puede hacer con el desarrollo, la innovación tecnológica, la biometría y la ética. Es conocido el caso de Mercadona, que en una interpretación, digamos que bastante particular, de una sentencia que no permitía o que obligaba a un cliente a no acceder a sus establecimientos porque había habido una serie de hurtos, lo que fuera, determinó de instalar unas cámaras de reconocimiento de manera masiva con la justificación de que, oiga, ¿de qué forma puedo evitar yo que este señor vuelva a entrar aquí a hacer lo mismo? Pues reconociendo a todos o vigilando a todos los que están. Eso ya sabéis que fue primero denunciado por la Agencia de Datos y luego la Audiencia Nacional determinó que ese uso de las imágenes no estaba de acorde a la finalidad que se pretendía. Sin embargo, por ejemplo, hay otros usos como el que se está desarrollando ahora con AENA. Esto de la mascarilla es una cosa de verdad, perdonadme, pero es que el acceso a las instalaciones, a las aeronaves de los pasajeros, con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de la biometría, con el desarrollo de la aplicación que permita interactuar al titular de los datos, con el prestador de un servicio, con todos los parabienes que hemos dicho antes, con todos los aditamentos de control, información, seguridad, evidentemente facilita mucho y más en tiempos como ahora que estamos viviendo, de distancia social, de aglomeraciones, para cortar y para hacer más fácil ese tipo de interacciones. Bueno, yo creo que voy a dejar a Javier su lado porque al final me voy a pasar de tiempo, aunque luego os dejaré la presentación. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Les voy a coger al precedente de Francisco Fresno. Con vuestro permiso me retiro la mascarilla si no hay inconveniente y así me pueden ver también mejor las personas que nos siguen a través de la red. Bien, para mí pues es un placer estar esta tarde con ustedes en Torrevieja, localidad que no conocía pero que me ha parecido maravillosa. Me he venido un poquito antes para ver las salinas y para pasear por la playa. Agradezco la presencia del excelentísimo alcalde de Torrevieja, de la concejal de Deportes y felicito muy sinceramente tanto a Francisco como a los Ramones, a Ramón, director del máster, y a Ramón que me ha precedido en la presentación de unos temas que son complejos, es verdad, como subrayaba el alcalde, en principio derecho, inteligencia artificial y deporte, o derecho, deporte, inteligencia artificial, parece que casan mal, pero realmente no es así, puesto como ya ha señalado Francisco, hay un denominador común y es que vamos a hablar fundamentalmente de derecho. Decían los romanos, fijaros, decían ya los romanos, ubi societas ibi ius, allá donde hay una sociedad necesariamente tiene que haber derecho. Yo diría algo más.
allí donde hay deporte, al menos deporte de élite, deporte de competición, necesariamente tiene que haber derecho. Los que habéis participado en competiciones sabéis que a veces hay circunstancias en la competición que obligan a que el equipo se presente, sobre todo en deportes en equipo, cuando no están todos los componentes. ¿Se puede jugar un partido de fútbol 10 contra 9 o contra 11 porque fallan algunos componentes? Sí, por supuesto. Además se hace para que federativamente no sancionen. Ahora, sin el árbitro no se puede jugar ningún partido. Serio, que valga. Es imposible. Y a mí me gusta señalar siempre a los estudiantes de Derecho un ejemplo muy apegado al fútbol, porque es verdad que el fútbol es muy popular, para señalar que hay un dicho que a mí me molesta especialmente, y este que dice, echa la ley, echa la trampa. Hecho el derecho, echa la trampa. No, es un error de planteamiento. Y siempre pongo la misma regla, ¿no? Si el derecho está claro. Por ejemplo, en el fútbol, tocar el balón con la mano dentro del área es penalti. Es una ley que todos comprendemos, cuya dificultad viene precisamente en su aplicación práctica. ¿Cuántos casos de tocar el balón con la mano dentro del área son sancionados o no como penal? Bueno, pues es un ejemplo. Y es que el derecho, la dificultad que tiene, no es su elaboración, sino sobre todo su interpretación y su aplicación. Y lo que ocurre es que, hecho el derecho, tenemos la dificultad de interpretarlo y aplicarlo. Y eso es lo que le va a pasar a los juristas que se van a especializar en este programa Executive de Derecho y Deporte, o Derecho Deportivo, o Derecho aplicado al deporte. Y es que realmente tiene una enorme complejidad, porque van a tener que saber todas y cada una de las cuestiones que aparecen en el derecho, en las normas más insospechadas. Por ejemplo, protección de menores, pues vemos como cada día más en el deporte base las normas de protección de menor afectan a la escuela base, a jurisprudencia en materia de protección de los intereses de los menores en las escuelas de fútbol, pues también tiene aplicación. Y tenemos que saber la norma en general y las normas específicas del deporte, porque lo que sí que no cabe duda es que el deporte está regulado por una ley que se aplica tanto al deportista profesional como al deportista no profesional, incluso esta del dopaje. Con el pasaporte biológico y otras cosas también se aplica al deporte, porque el deporte también tiene un componente de salud o de salud. Y ahí es verdad que la norma de protección de datos nunca nos va a solucionar los problemas de interpretación concreta de si una posible ingesta de sustancia para alterar la competición es o no un dato de salud o es simplemente una infracción administrativa. Lo que sí que es verdad es que el derecho, al menos en materia de protección de datos, está caminando, y le va a ocurrir también al deporte, a una línea preventiva. Y es verdad que aunque aparecen sanciones muy llamativas, el derecho español al menos ha corregido, espero que lo apliquen así en ese sentido, que cuando es entre administraciones, es verdad que se puede expedientar, pero no se debe multar económicamente con esas cuantías. Vamos a ver cómo queda el tema. Pero siempre, fijaros, en el tema del derecho, la dificultad vendrá en la interpretación y aplicación, y muchas veces el desapego a la justicia viene precisamente por no comprender la dificultad que tiene interpretar y aplicar una norma, que para los que, en el caso del penalti, se pita penalti, les parece lo más justo, y los que se ha pitado penalti entienden que es injusto porque sí, tenía la mano despegada pero era involuntario, o tenía la mano pegada al cuerpo, o tenía la mano pero ha hecho así sin querer o queriendo. Están todos estos elementos de la interpretación y aplicación de la norma con el espíritu de la norma. Y además nos encontramos con el tema de la inteligencia artificial, donde realmente el derecho tiene que hacer dos actividades: promover todas las aplicaciones basadas en un sistema de inteligencia artificial, pero a la vez garantizar que ese sistema que utiliza la inteligencia artificial es respetuoso con el marco ético, yo diría mucho más, con el marco jurídico básico que nos dan los derechos fundamentales.
porque además es verdad que hemos ya colegido que el derecho, para que sea derecho, debe de, cuanto menos, tener un contenido mínimo básico, que es el de respeto a los derechos fundamentales. Pues bien, mi disertación, que también voy a ajustar en tiempo para que no se vaya excesivamente, para que la podáis seguir en Internet, pero también para que podáis preguntar los presentes y los que estáis a través de Internet, y se va a ajustar a 20 minutos, se centra en la inteligencia artificial como una evolución de lo que es el derecho y las nuevas tecnologías en su vertiente de conexión de redes de comunicación y desarrollo de Internet. Es verdad que ha sido Internet la que ha permitido un lenguaje entre ordenadores, que ya realmente con la conectividad ya es con cualquier dispositivo que tiene acceso a la red, y ha permitido volcar un conjunto de conocimiento básico que tiene un elemento realmente muy potenciador, que es el conocimiento. Internet ha permitido sobre todo promover el conocimiento y la colaboración. Y en Internet podéis encontrar cualquier tipo de material para ilustrar las cuestiones de derecho y inteligencia artificial, o derecho y nuevas tecnologías. Yo en ese sentido os invito a que vayáis al buscador que más os apetezca y podéis poner algo así como libro inteligencia artificial Andrés Pedreño Javier Plata, o Andrés Pedreño y Javier Plata libro inteligencia artificial, porque ahí tenemos un libro que es gratuito, que os podéis descargar gratuitamente, y en el que alumbramos a Andrés Pedreño, que fue rector de la Universidad de Alicante, profesor de la Universidad de Alicante, su visión económica, y yo aporto la visión jurídica todavía vigente, porque me baso sobre todo en los principios, que a lo mejor muchas veces esto es lo más importante, no ir tanto al detalle de la norma, sino a conocer los principios o los fundamentos en los que se tiene que basar la inteligencia artificial. Insisto, aparece ahora como consecuencia lógica del desarrollo de Internet y de la cantidad de datos que podemos utilizar en Internet de forma colaborativa, y todo lo que supone toda esa analítica de datos, toda la ciencia que podemos hacer sobre los datos y las herramientas que de esos datos podemos proyectar a lo que de momento son sistemas informáticos o programas informáticos. Y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que subrayar es que fue un caso específico que se planteó en protección de datos, que no estaba regulado en la ley específicamente, y era el tema del derecho al olvido. Y el derecho al olvido es un supuesto que nace de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que tiene una base en una realidad española, porque fue un empresario catalán, Mario Costeja, quien con ocasión de la crisis del año 2007-2008 se vio abocado a una situación de crisis concursal, sus cuentas fueron embargadas y también sufrió varios embargos de la Seguridad Social, lo cual apareció publicado en diarios que tenían que dar publicidad de ese tipo de embargos. Pero como empresario se rehabilitó, y cuando quería volver al tráfico y acudía a solicitar crédito para iniciar una nueva actividad económica, se encontraba con que, a pesar de que ya no estaba en los ficheros de solvencia patrimonial, en los llamados ficheros de insolvencia, se hacía un estudio de las informaciones que aparecían por Internet, y como lo primero que aparecía era que tenía bienes embargados, embargos pendientes con la Seguridad Social, no había forma de obtener crédito. Él demanda al diario que daba esa publicidad y a Google, como motor de búsqueda principal, que era el que hacía que esa información saliese en primer lugar, y es la que utilizaban para denegarle el crédito. El caso llega a la Agencia Española de Protección de Datos, que dice que es que el diario cumple con una función prevista en la ley y que tiene que dar publicidad, además tiene que conservar su archivo histórico, pero sí que Google tiene que hacer lo posible para que esa información no aparezca. Y eso se lleva, fijaros, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque Google plantea que esto realmente contraviene el derecho comunitario en lo que refiere a la prestación de servicios de la sociedad de la información. Porque Google sostenía en ese momento que tenía una total ajeneidad a esa información, diciendo que realmente era, si lo queréis así, un sistema de inteligencia artificial el que
buscaba con los servidores que tenía Google las informaciones de cada una de las personas físicas o jurídicas. Y en este caso, la información más visitada de este ciudadano, Mario Costeja, era precisamente la del embargo, porque es la que publicitaba el diario La Vanguardia. De tal suerte que si no se suprimía la información en origen, las propias máquinas enseguida resituarían esa información en primer lugar y sería inútil. Y en definitiva, que no se podía sacrificar el desarrollo tecnológico de una herramienta tan potente en la búsqueda de la información como es un motor de búsqueda, como Google, que además tiene sus propios servidores, etcétera, etcétera, y funciona de forma autónoma e independiente por un modesto derecho de protección de datos de un ciudadano español en este caso. Y eso es lo que dijo el abogado general de la Unión Europea en su informe previo. Sin embargo, la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se reunió y sentó uno de los principios básicos de la inteligencia artificial y de las tecnologías, y es que los derechos fundamentales de las personas prevalecen sobre la tecnología. Y, por tanto, cualquier desarrollo tecnológico que se quiera hacer en materia de nuevas tecnologías o de inteligencia artificial tiene que prever el impacto que tienen los derechos fundamentales. Primero, para garantizar su protección en origen y luego en destino, porque si hay una reclamación posterior por vulneración de derechos fundamentales, la tecnología debe de satisfacerla. Y entonces, resumiendo, o Google buscaba la forma de hacer efectivo el cumplimiento del derecho al olvido de esa información que ya no era exacta, respetando así honor e intimidad de esta persona, o no podía operar en Europa. Y curiosamente Google encontró la forma en la que sí que se podía suprimir esa información y sí que se pueden atender este tipo de reclamaciones, ¿no? Es verdad que esto nos ha llevado a una fase posterior, que ahora analizaré, pero nos sienta una máxima que quiero que tengáis claro. Los derechos fundamentales prevalecen sobre la tecnología y cualquier tecnología debe de ser diseñada para el respeto de los derechos fundamentales, especialmente la de inteligencia artificial. Esto nos ha llevado a otras derivadas, ¿no? Una, pues que ha llegado un momento en el que no sabíamos por qué las informaciones de las que se solicitaba retirada se retiraban y otras no. Ha habido un momento donde Internet, que era el paradigma de la libertad, que escapaba al control de los estados, realmente trataba injustamente a ciudadanos de los que no se sabía por qué. Si alguien solicitaba que se suprimiese su espacio en una red social, por ejemplo, se suprimía y a otros no, cometiendo idénticas infracciones o simplemente manifestando opiniones. Pues bueno, la legislación europea va a ir en ese camino, en el camino de dar transparencia a los mecanismos que deben de arbitrar los prestadores de servicios de acceso a la información para decidir cuándo una información va a ser o no retirada o suprimida con carácter previo para no incurrir en arbitrariedad y para dar transparencia. Ese va a ser el futuro de la normativa de Internet que está preparando la Unión Europea. Y luego llegó el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, el 679/2016, con la Ley Orgánica del 2018. Reacciona, fijaros, a una clara infracción de los derechos fundamentales de la persona que se conoció a través de determinadas redes sociales que elaboraron un algoritmo, un estudio para conocer, en concreto en Estados Unidos, qué personas eran indecisas. Y cuando digo indecisos, sabéis que en Estados Unidos hay dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y había unas elecciones y que se quiso y se trató de influir en aquellas personas que no son claramente republicanas o no son claramente demócratas, sino que pueden cambiar el sentido del voto, para orientarles con una serie de informaciones medio manipuladas el sentido del voto y moverlo hacia un cierto sentido que se mueve. Entonces aparece, fijaros, aparece nuestro artículo 18.4 de la Constitución, el que estaba en origen, ese que decía que la ley limitará el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad, en la forma más moderna, que es, oiga, las personas tienen que saber si se están elaborando perfiles, qué tipo de perfiles y sobre todo si se están utilizando en su contra, como ocurrió en este caso. Es verdad que eso también empieza a ocurrir con la contratación. Las informaciones que están en Internet son a veces tratadas por un experto informático que puede elaborar perfiles de las personas
que puede ser que ya no sean reales, porque la persona ha ido pasando por cierta evolución y tiene derecho a evolucionar también, tiene derecho a cambiar y tiene derecho a que se olvide su pasado, ¿sí? Y que no quede permanentemente ahí, ¿sí? O que pueda ser malinterpretado. Y desde luego que si se hace un informe, tiene derecho a conocer, ¿sí? Esta es la máxima que ha dado el reglamento, y el reglamento sí que ha dado un nuevo derecho de protección de datos, ¿sí? Que ya se aplica en Estados Unidos, que China lo tiene que aplicar porque quiere que se aplique en Europa y en Estados Unidos, ¿eh? Aunque haga una aplicación local, pues bueno, que nos lleva a los límites, ¿no? ¿Y cuáles son los límites? Pues fijaros, hasta cuando empezamos con la Constitución decíamos que los límites de las nuevas tecnologías, ¿no? Sería respeto al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Hoy ya estamos planteándonos los límites a la intimidad más íntima, a la propia persona, a la dignidad de la persona, a la concepción que la persona tiene de sí misma, porque ya hay tecnologías que son capaces de entrar en el interior del cerebro humano, ¿eh? Y manipularlo inconscientemente. A veces hacia el neuromarketing, que está bien, pero a veces hacia otro tipo de experimentos, ¿sí? Donde los expertos en neurotecnología están advirtiendo de que conviene delimitar esos aspectos ético-jurídicos de respeto a la dignidad humana para definirlos, ¿sí? Y de la misma forma que cuando surgió la genética hubo que crear los derechos genéticos y los comités de ética para garantizar, por ejemplo, que no se realice hoy la clonación de seres humanos, pues también estamos ahí en esa fase experimental. Pero, ¿cómo hacemos tránsito? Fijaros, ¿cómo hacemos tránsito hacia las aplicaciones de la inteligencia artificial desde los datos? Pues bueno, aquí es importante que sepamos que hay dos tipos de datos. El dato personal, que tiene su protección en el reglamento 679/2016 de la Unión Europea, pero también hay un reglamento desconocido. Esto empieza a pasar mucho con los reglamentos de la Unión Europea, ¿eh? Son normas directamente aplicables a nuestro ordenamiento que nadie conoce. Y hasta es así que los reglamentos que está proyectando la propia Unión Europea le llaman ley, reglamento, ley para que la ciudadanía europea sepa que esos reglamentos son directamente aplicables. Entonces tenemos el reglamento de datos no personales, el reglamento 1807/2018 de 14 de noviembre, realmente desconocido, y es el que nos regula básicamente el 80 o el 90% de lo que nosotros llamamos Big Data o datos masivos. Puesto que, si bien es cierto que en origen los datos, algunos de ellos tienen su origen en las personas y son tratados como tal, con las garantías que da el reglamento, la tendencia cada vez más es hacia la anonimización o incluso la pseudonimización, si es que se quiere que haya una posibilidad de reutilización, para que el 80 o el 90% de los datos que realmente vayan a la red, a Internet, y que puedan ser tratados sean datos anónimos, sobre todo para terceros. Lo tenemos claramente con el tema de la pandemia. A fecha de hoy sabemos todos los días el número de contagiados, el número de personas fallecidas. No necesitamos saber nombres, apellidos y DNI. Necesitamos saber edad, condiciones físicas, este tipo de circunstancias que realmente nos permiten conocer la evolución de quién se ha reinfectado, cuántas veces se han reinfectado, eficacia de las vacunas, qué tipo de vacunas tenían estos pacientes, porque con eso podemos ir sacando una serie de informaciones que realmente pues pueden ser valiosas. Y ahí es donde aparece la ciencia de los datos, donde el derecho ya ha identificado al menos dos realidades en la analítica de los datos, que es la minería de textos y la minería de datos. Estos ya son conceptos jurídicos que aparecen, por ejemplo, en la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, directiva que se ha incorporado recientemente a nuestro ordenamiento a través de un Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre y que se está tramitando ahora como proyecto. Y nos dice que con los datos se pueden hacer básicamente dos tipos de actividades, la llamada minería de textos y la llamada minería de datos.
La minería de textos, fijaros, consiste en lo siguiente. Internet ha conseguido aunar casi todas las lenguas conocidas en nuestra realidad como seres humanos. E incluso las aplicaciones de traducción han mejorado, si las habéis seguido, en apenas 10 años de una forma realmente increíble. Puesto que son capaces de hacer ya traducciones de textos y, por tanto, las traducciones contextuales son mucho más exactas. Imaginaros la cantidad de textos que tiene la Unión Europea, de toda la normativa, y de cómo una máquina puede buscar el texto en el idioma que quiere traducir. Por ejemplo, necesitamos traducir un texto del español al inglés o al chino. Pues bueno, la máquina busca ese mismo texto y cómo se ha traducido al inglés o al chino y busca, identifica los párrafos, que además ha ido correlativo con los aplicativos de voz. Hoy hablamos a los dispositivos y curiosamente hay que hablar bien, hay que hablar con una buena pronunciación, pero nos toman todas y cada una de las palabras que decimos, nos identifican automáticamente el idioma y lo pueden traducir en tiempo real. E incluso yo muchas veces utilizo estas aplicaciones para ver cómo se pronuncian las palabras, porque le das al idioma y te da la pronunciación más o menos exacta. Y eso es la minería de textos, la que permite que cuando se hable nosotros digamos, cuando hablemos a una máquina, no, cuando hablemos a un sistema informático que traduce la voz a texto, lo haga inmediatamente, lo haga realmente con exactitud y además permita la traducción y la pronunciación de cualquiera. Y esta es la primera herramienta que nos acerca a la inteligencia artificial, porque, claro, nadie se atreve a dar un concepto ni tan siquiera técnico, y mucho menos jurídico, de sistema de inteligencia artificial. Pero fijaros, estamos diciendo que básicamente son sistemas informáticos o programas informáticos, incluso a veces en algún texto se ha traducido directamente como software. Yo diría que son programas informáticos en sí mismos, que lo que hacen, en el caso de la minería de textos, es buscar en tiempo real el idioma al que se quiere traducir. Incluso, insisto, se puede hablar directamente. Por ejemplo, imaginaros C3PO. C3PO hoy puede ser una perfecta realidad. ¿Por qué? Porque con las aplicaciones que hay en Internet podemos hablar con cualquier idioma. C3PO traduciría esa voz a texto en tiempo real. Lo traduciría al idioma al que queramos que se traduzca. Por ejemplo, tenemos a alguien de China que habla chino y no sabe español, pero C3PO lo traduce con bastante exactitud y además, como puede hablar tanto en español como en chino, le da a hablar al chino, entonces el chino, lo que hemos dicho en español, lo oye en chino, tal y como se lo dice C3PO, y el chino responde en chino, en su idioma, y C3PO nos lo va traduciendo, lo capta en chino y nos lo traduce directamente al español y nos lo pronuncia en español, con lo cual tenemos un perfecto intérprete de todas las lenguas que estén ahora en Internet, como realidad de inteligencia artificial, que es cuando le preguntamos a Alexia o cualquier otro de estos robots, búscame, lo que hace es traducir la voz a texto, dar la orden y automatizarla. De tal forma que cuando lo recibimos, a nosotros nos da igual que sea una máquina o un ser humano. No podemos advertir que sea una máquina o un ser humano y simula esa inteligencia. Pero cuidado, si nosotros queremos aprender alemán o aprender chino, nos va a costar. Hay que oír mucho, hay que hablar mucho, hay que estudiar mucho. El robot no es que sepa, o las máquinas o los sistemas de inteligencia, no es que sepan, es que localizan textos, los identifican y los traducen en tiempo real. Y lo mismo ocurre con la minería de datos. Nos permite, por ejemplo, con los datos biométricos, parametrizar un montón de datos biométricos que los podemos aplicar en el ámbito del deporte o de la salud. ¿Cómo? Pues bueno, dentro de poco, cada día tenemos más. Yo hablo como deportista aficionado. Tengo aquí mis aplicaciones que me dan un montón de datos
de los pasos que he dado, de las calorías que he quemado, lo puedo completar con las dietas, incluso tengo aplicación para ver cómo son los alimentos, si están procesados o no están procesados, el riesgo de que sean cancerígenos o que no sean cancerígenos, etcétera, etcétera. Incluso programar mis entrenamientos y saber cantidades, pulsaciones. Bueno, tenemos un conjunto de datos que a lo mejor, fijaros, en un momento dado me puede decir, me estoy preparando la maratón, oiga, usted pare porque estamos detectando que sus niveles de pulsaciones son más elevados. O sea, los programas pueden alertar. De la misma forma que instalados en el ordenador, cuando uno está trabajando, le pueden decir en un momento dado, por favor, pare porque su vista está cansada, como ya lo detectan los sistemas de inteligencia artificial aplicadas a la conducción, que como te vayas durmiendo te pitan, ¿pero por qué? Porque han parametrizado unos datos biométricos junto con otros de presión que alertan que el conductor está a punto de dormirse. Bueno, pues es eso. Y te da igual que te lo diga el coche pitando o que te lo diga el que tienes al lado, que te llegue, que te estás durmiendo. Conviene parar, conviene seguir este tipo de aplicaciones que, cuidado, dan una información que hay que proteger porque también puede ser utilizada por terceros. Cuando empiezan a llegarme aplicaciones de compañías de seguro que me quieren asegurar seguro de vida, es que mis datos de salud están bien. Esa es una garantía de que biométricamente la cosa está bien. Entonces ahí aparecen los sistemas de inteligencia artificial, que insisto, la definición más correcta de las que he visto yo es la que se da en una propuesta de reglamento de responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Y es un programa informático en sí mismo o que se incorpora a un dispositivo físico. Pensar, por ejemplo, en un dron, pensar en un vehículo, pensar en un robot que va limpiando la casa, que lo que ha hecho es utilizar un algoritmo de análisis de superficies para que en el menor número de pasadas pueda limpiar. Bueno, pues nos encontramos, por tanto, con que en el fondo estos sistemas de inteligencia artificial lo que se nos representan es, dice aquí, que muestran comportamientos similares a lo que es la inteligencia y que nos permiten o recopilar y analizar datos o nos los interpreta para que nosotros, oiga, le estoy interpretando que usted tiene un cierto riesgo, análisis e interpretación del entorno, incluso se les puede programar con cierto grado de autonomía, que es esta realidad de los smart contracts, de que podemos programar el contrato para que si los valores de la bolsa suben o bajan por encima de, pues se compre o se venda, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que tenemos es un grado de evolución de la tecnología, donde tenemos que hacer dos cosas, promover y proteger. La protección nos la va a dar estos principios básicos de prevalencia de los derechos fundamentales y nos va a obligar a ser juristas analíticos. Incluso el compliance se está penetrando y yo creo que dentro de poco tendremos sistemas de compliance en materia de sistemas de inteligencia artificial para garantizar la adecuada protección, pero también tenemos que favorecer. Fijaros, en ese reglamento, en ese Real Decreto Ley 24/2021, en el artículo 68 se incorporan unos preceptos que para la universidad y los centros de investigación son muy importantes, y es que los organismos de investigación que queramos investigar en minería de textos y minería de datos, ya sabéis lo que es, las herramientas de analítica de datos para elaborar sistemas de inteligencia artificial, pues podemos acceder a todas las bases de datos, incluso las protegidas por el derecho de autor. Con la obligación, eso sí, de que repartamos ese conocimiento. Pero bueno, ¿por qué? Porque se quiere promover, y se quiere promover también desde la idea de que la mayoría de los datos que vayan al sistema sean datos anónimos. Eso, fijaros, y con esto concluyo, se ha conseguido con los datos de salud. Cuando vosotros vais a la sanidad pública, hay un potente programa de salud, que es el mismo para el médico de la medicina asistencial que para los científicos que están investigando el tema de salud pública de la pandemia. La base de datos es la misma. Pero el sistema ya permite que cuando la historia clínica del paciente la tiene que utilizar el médico de la
asistencia sanitaria, de la medicina asistencial, puede acceder con todos los datos, incluidos nombres y apellidos. Entonces vosotros aparecéis por ahí y digo, Ramón, he visto aquí que en la última intervención ha salido todo muy bien, evolucionas correctamente, pero también porque quiere dar un trato más humano con el paciente. Y ese mismo expediente, si lo quiere ver un investigador médico que no tiene encomendada la asistencia de ese concreto paciente, lo puede hacer bien. Lo puede hacer también, pero con los datos anonimizados, porque no necesita conocer nombre y apellidos del paciente, quiere conocer edad, circunstancias, patologías y evolución, para compararlo con cuantas más muestras, pues tendrá una información mucho más completa para prever, para prevenir la inteligencia artificial. Y estamos en los albores, estamos tanto en los albores de las nuevas tecnologías como de la inteligencia artificial. Si nos pasamos de frenada, que ha habido alguna pasada de frenada, la cosa se descompensa. Fijaros, en un momento dado, hace 1 año o 2 años, se habló de crear la personalidad electrónica y que los robots con sistemas de inteligencia artificial pudieran tener el estatuto de ser humano y ser titulares de derechos. Bueno, eso yo no digo que no pueda llegar, pero estamos muy lejos de eso y esa idea se desechó totalmente, hasta el punto de que, bueno, pues nosotros también en el derecho nos dedicamos a proteger las aplicaciones de inteligencia artificial. Y se nos ha planteado, bueno, ya lo protegemos porque tenemos una normativa muy eficaz de secretos profesionales, pero se ha planteado si la máquina que ha sido capaz de elaborar patentes, o invenciones nuevas o creaciones literarias o artísticas o científicas, si puede ser la titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y de momento la respuesta es no. No, porque además conviene que sea una persona la que realmente rentabilice esas creaciones. Por tanto, no se puede solicitar en nombre de ninguna máquina ninguna patente, porque se va a denegar, aplicando la propia normativa de la patente, que exige que sea una invención humana. Entonces, como no es una invención humana, igual que en la ley de propiedad intelectual se exige que sea una creación humana. Y así también, y con ello concluyo, ha evolucionado siempre el derecho y las nuevas tecnologías. Nosotros hemos aplicado siempre instituciones conocidas a las nuevas realidades. Nos ocurre con la responsabilidad civil, con el tema del derecho de daños, con su modalidad contractual y extracontractual, hecho propio y hecho ajeno, objetiva o por culpa. Bueno, es verdad que hay un reglamento de la Unión Europea en materia de responsabilidad civil de los sistemas de inteligencia artificial, que parece que establecerá una responsabilidad objetiva para aquellos sistemas que puedan causar más daños y otros para aquellos sistemas que en principio son inocuos, y entonces ahí habrá una responsabilidad por culpa. Eso está en una propuesta de reglamento, está todavía en ciernes. Pero lo que sí que está claro es que la responsabilidad se lo vamos a atribuir a personas físicas, ya sea al titular del sistema de inteligencia artificial o ya sea al titular, persona física o jurídica, que ha incorporado un sistema de inteligencia artificial a un producto suyo. Por ejemplo, una fábrica de coches que incorpora un sistema de conducción automática de inteligencia artificial a un vehículo para una conducción automática o autónoma. Y en fin, pero eso todavía está en ciernes. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras llega el derecho? Pues actuar con el mecanismo del derecho que conocemos, que son los contratos. Pues bueno, si tenemos que incorporar un sistema de inteligencia artificial a un producto concreto y hay un fabricante de ese sistema de inteligencia artificial y hay un fabricante de ese producto, delimitemos claramente las responsabilidades vía contractual. Por tanto, al derecho y a las nuevas tecnologías le ocurre como al derecho y al deporte, que requiere siempre de juristas ingeniosos, hábiles, informados, que tienen que estar a la última y en continua actualización. Y en eso, pues creo que es un acierto el máster, y creo que ha sido un acierto empezar con esta realidad de la inteligencia artificial, que como veis no solo se aplica al deporte, se aplica a toda la realidad, automoción, agricultura, pero también al deporte y a la salud, y que van a servir para mejorar los rendimientos, pero también para prevenir lesiones, también para garantizar la salud y la integridad física y psíquica, que ya habéis visto
que la integridad psíquica del deportista, lo hemos visto en las últimas Olimpiadas, es casi más importante que la física. Sin salud mental no se puede competir, sobre todo en los deportes que requieren de precisión, que son todos, casi todos. Y en fin, espero que haya sido ilustrativa la intervención y quedo a disposición del público para las preguntas. Muchas gracias. Mira, en cuanto al detalle concreto, no te puedo decir más que creo que la semana que viene se va a hacer una presentación conjunta. Nos podemos poner, si te parece, Ramón, nos ponemos, compartimos aquí. Bueno, Me pongo yo la mascarilla porque ya no hay distancia, pero lo digo para que nos vean. Sí, también desde... yo creo que salen perdiendo, si nos ven, a mí por lo menos. Bueno, a ver, ahí te tengo. Se va a hacer una presentación conjunta en breve y lo que te puedo decir respecto a esto simplemente es que es al final una aplicación de agilidad. Agilidad, facilidad y una prestación de servicio por parte de la entidad responsable de los datos que estamos, sabéis que este tema es el que está subyaciendo a toda esta, iba a decir a toda esta charla, no, a toda esta realidad que estamos viviendo. O sea, el responsable de los datos, que en este caso sería el Valencia Club de Fútbol, la aplicación de una tecnología que provoca una finalidad de bienestar, mejor ocio, como queramos llamarlo, siempre y cuando sea legítima, sea consentida, sea informada, que permita incluso lo que antes decía Javier cuando empezó su disertación, y es que permita, oiga, que me olvide, no solo que me borre, lo hablábamos antes, yo estoy ahora mismo prestando el consentimiento, estoy aportando mis datos, en este caso mis datos biométricos, para poder hacer un onboarding, que es como se conoce el proceso de acceder a algo, pero por lo que sea me cambio de equipo, ya no quiero ser de Valencia, da igual, no quiero estar en esta dinámica. Lo que tiene que permitir la tecnología, aplicando la ética que decíamos antes, es que usted se va y yo le voy a demostrar que no queda rastro de aquello que yo no puedo tener si no es con un consentimiento como iniciamos nuestra relación. Al final es buscar una comodidad con una finalidad legítima, evidentemente. Esa sería un poco la aplicación de este caso concreto. Antes decía antes Ramón, lo ha comentado Javier y lo hemos visto en las noticias. Otra cosa es una utilización del dato biométrico sensible, de especial protección, de aquellos que, bueno, una mala utilización pueden llevar a un uso indiscriminado, por ejemplo, por parte de aquellos que venden datos de salud para que compañías de seguro médico te bombardeen porque saben de ti cosas que no tendrían por qué saber. Ahí donde hay que aplicar una serie de controles o las guías que hemos dicho antes que tienen que regular la aplicación práctica de la mejora tecnológica en función de un desarrollo o de una finalidad que en algunos casos se discute más o menos. Para un onboarding, no creo que sea un problema. Para cuestiones de mayor enjundia, por decirlo así, entonces es donde el derecho imaginativo, además, tiene que aplicarse al 100%. Porque además estamos por detrás. David dice una cosa que es muy interesante, y es que aplicamos modelos conocidos a realidades que desconocemos. O sea, nos adelantamos a algo que ya nos ha sobrepasado. Y eso es un poco el kit de este debate que yo creo que acabaremos ganando, pero que se va a llevar a muchos por medio. Absolutamente, no quiero traducirlo solo en una cuestión de comodidad. Es una cuestión de rapidez, de economía, de seguridad. De seguridad me refiero, por ejemplo, en un caso, en una época como la actual, en la que la distancia no es que se suponga como el valor en la mili, sino que se obliga. Estas aplicaciones, al final, tienen una
componente de mejora, de rapidez y de comodidad para el que la presta y para el que la recibe, que además encima es voluntario. Se ha dicho siempre que el no prestar consentimiento, el no sé, o ser un poco exquisito, por decirlo de una forma que no sea peyorativa, con la privacidad de lo suyo, es malo, porque entonces si no accedes te están discriminando porque no tienes derecho a una serie de servicios. Mientras no sea así, mientras se mantenga el balance equilibrado entre, oiga, yo quiero pasar por aquí, yo quiero pasar por aquí, yo no veo que haya un problema más allá de una mejora en la comodidad, en la respuesta del servicio que recibe el propietario de los datos, llamémoslo así, y luego pues unas mejoras de gestión, de protocolos y demás cuestiones que el responsable que aplica o que ofrece el servicio pueda desarrollar. Entonces, toda esa aplicación que yo ahora conozco, que conocemos para onboarding, o sea, para acceso a determinadas instalaciones, servicios o aeronaves, digámoslo así, tienen una absoluta traslación a otro tipo de servicios que nos podamos imaginar, que queramos imaginarnos. Hablamos de la geometría facial, es una cara, pero había un desarrollo, los hay ya, perdón, no es que había, los hay, que a mí me asustan más siempre y cuando nos apliquen las guías que estamos diciendo ahora, que es el de la conductual, geometría conductual. Es decir, según me muevo, mi móvil sabe quién soy. Y yo te dejo el teléfono a ti y te dice, este no es Ramón. Porque ya, según se ha ido moviendo con el móvil en el bolsillo, yo ya he realizado un perfil, llamémoslo así. Bueno, eso, siempre y cuando se me permita decir que yo no quiero ser parametrizado de esta forma, no pasa nada. Habrá quien me interese. Oiga, yo quiero que mi teléfono no funcione, salvo cuando esté en mi bolsillo. Con lo cual aplico esa tecnología. Si usted está seguro, le convencen, le demuestran, se traza que esa inteligencia de la tecnología está perfectamente asegurada desde el principio hasta el final, adelante. Si no se puede cumplir con las 7 guías básicas, que no son 7 guías básicas, que eso dará lugar a mucho desarrollo, pues usted verá si quiere o no. Evidentemente, la regulación no va a permitir que eso ocurra, ni siquiera para finalidades tan, digámoslo, absurdas como eso. Absurdas o no. Bien, preguntaban sobre los datos abiertos y la libre circulación. Es un valor, insisto. El Big Data ha sido posible gracias a la cantidad de información de datos abiertos que existen y que permiten conocer, se puede aplicar a cualquier ámbito de la prevención. O sea, porque en el deporte siempre hay 2 elementos importantes. La mejora del rendimiento, pero también el garantizar la integridad física del deportista. Es decir, pero evitando o consiguiendo el menor número de lesiones o preveniendo la causación de lesiones. Bueno, siempre nos vamos a encontrar con 2 tipos de aplicaciones y con 2 tipos de datos. Los datos en abierto, que van a permitir aplicaciones que van a permitir generalizar su uso, además si son elaboradas con lo que has dicho tú, con calidad de datos para que pueda llegar al mayor espectro de las personas que hacen esa práctica del deporte. Y luego a los clubes les interesa siempre su rendimiento a corto y medio plazo, ¿no? Es verdad que también las aplicaciones que traten los datos ya de plantillas concretas, de situaciones concretas, pues también van a permitir, si hay una muy buena minería de datos, dar esa información que yo creo que, claro, evidentemente el staff técnico tratará de mantener en secreto. Y vamos a ver esa doble realidad que es perfectamente conciliable. Vamos a ver el hecho de que va a haber mucha información sobre la práctica de cualquier deporte en abierto, pero a la vez el staff técnico va a tener, o va a querer tener, entiendo yo,
con las debidas aplicaciones o sistemas informáticos, información sobre cada uno de los concretos deportistas que integran la plantilla, para hacer, fijaros, un análisis individual de cada uno de ellos y también para ver las carencias y las virtudes. Seguro que los datos bien tratados te dicen cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes, E incluso, evidentemente, también esos datos, en todo sistema de protección de datos, garantizar el hecho de que no puedan ser accedidos por terceros y copiados es muy importante. Los sistemas la ciberseguridad cada día es más necesaria y las medidas para que esos datos no lleguen a manos de terceros, de la misma forma que también hay un contraespionaje lícito, vamos, que son los datos abiertos que ofrece cualquier partido, cualquier competición. Pero es verdad que el staff tiene los datos en abierto de la competición y los datos propios de cada uno de los entrenamientos y permite saber, bueno, este jugador, en la medida de lo posible, jugadora, hay que darle descanso o como siga así puede sufrir este tipo de lesiones. Permite una mejor dosificación, una mejor planificación, complementar las plantillas, ¿no? Esto es, yo creo, un poquito lo que buscan, aunque a veces no hace falta. A veces un simple aficionado ve las carencias básicas de cualquier plantilla. Pero me refiero que vamos, sobre todo en el deporte profesional y en el deporte aficionado, a tener mucha información, mucho más exhaustiva, que nos va a hacer dos cosas: mejorar el rendimiento personal y a la vez prevenir las lesiones. Y luego, además, hacerlo de forma lícita, porque, cuidado, el dopaje ya no es solo una cuestión de profesionales, es que ya empieza a haber, y entonces, bueno, y es un problema de salud que hay que tratar. El dopaje tiene dos problemas: la competición tiene que ser limpia y, sobre todo, el deportista no tiene que estar expuesto a riesgos de salud que muchas veces estas sustancias sí que pueden llevar aparejadas lesiones, incluso, bueno, pueden ocasionar muerte súbita, etcétera, que conviene atajar. Entonces, bueno, la calidad de los datos hará que las aplicaciones que se basen en esos datos sean mejores y más eficientes y las iremos continuamente mejorando. Insisto, porque cada día todos nos volvemos un poquito más autoprofesionales y también necesitamos de incorporar rutinas de deporte como salud, pero saber que el deporte es bueno hasta ciertos límites, ¿no? Y que determinadas conductas o praxis o movimientos que no vemos, y dentro de poco incluso estoy seguro que igual que existen, igual que yo, que no soy Messi, puedo jugar a ser Messi con los videojuegos que se pueden mejorar en el metaverso, estoy seguro que dentro de poco cualquier deportista con realidades virtuales podrá autoverse. Es que no es fácil, y ver sus defectos. Es muy importante verse y analizarse y comprender si apoya mal, si arma mal el brazo o no tiene el grado, o puede corregir el grado para conseguir más potencia. Todas estas cosas van a permitir eso, pues, que el deporte sea más profesional, mejor y, sobre todo, también más sano, ¿no? Que haya un importante grado de prevención que luego se va a aplicar a la realidad cotidiana, ¿no? Yo creo, Javier, al hilo de eso, ahora mismo ya está ocurriendo en el deporte de élite. Es decir, los deportistas en competiciones de élite, ya sean grandes meetings o Juegos Olímpicos y demás, eso que decías tú del rendimiento, el conocimiento previo, eso ya está ocurriendo y ya no sé siquiera cuál ha sido la interrelación entre el propietario de esa información, de esos datos, y el que los trata. Ahí yo no me voy a meter. Probablemente haya un acuerdo tácito, expreso, debería ser este. Entiendo que la pregunta es: ¿el exceso de información puede ser contraproducente? Eso sería conocer. Mi opinión. Bueno, la información siempre es buena y siempre es poder, siempre que sea correcta y de calidad. Otra cosa es que los datos no me gustan. Bueno, pues pero son los que son. Datos es lo que nos viene dado, lo que está fijado, y que nos permite tener un conocimiento.
Es verdad que a lo mejor, bueno, pues cada uno puede llevar el esfuerzo cardíaco a un límite, pero que una cosa es la información cardíaca y luego ya son aunque es un músculo del corazón, evidentemente, pero es un músculo muy peculiar. Otra cosa ya son los temas de lesiones, ligamentos. Cada deporte tiene, como sabes, sus propias dolencias habituales o sus más habituales. Los jugadores de rugby tienen las suyas, los que juegan al tenis, según sean diestros o zurdos, tienen las suyas y tienen que corregir las patologías. Yo creo que siempre es bueno tener la información que sea correcta. Y a partir de ahí, pues, el exceso de información nunca es malo. Ahora, también es verdad, saberlo todo de todos, ahora voy a un nivel superior. Cuando los neurotecnólogos nos están advirtiendo de que de la misma forma que yo puedo hablar a un dispositivo y puede captar mi voz y puede traducirla a texto, estamos a punto de que el dispositivo lea mi mente, lea lo que estoy pensando yo en estos momentos, aunque no lo estoy diciendo, bueno, eso sí que pone los pelos como escarpias. Y además creo que no es bueno saberlo todo de todo. A mí no me gustaría saber lo que estáis opinando personalmente de mí, porque tenéis derecho a pensar lo que queráis. Y creo que es bueno no saberlo. O sea, vamos a ver, las intromisiones excesivas a la intimidad para conocer lo que piensan los demás de uno mismo realmente deben ser terribles. Yo no lo haría, porque en el fondo también es humano. Esto es muy importante porque todo debate tecnológico nos acerca a lo que es humano. Y es humano pensar una cosa y decir otra. Incluso, fíjate, es una patología decir la verdad. Si hubiera una persona que no pudiera mentir, tendría un problema de sociabilidad. Terrible. No se puede decir, es incorrecto, o tendrá que ir diciendo, mire, tengo esta patología, le he insultado, le he dicho, usted va despeinado y tal, pero es que no puedo controlar decir la verdad. Eso sería una patología. Pues bueno, conocer toda la verdad tampoco es bueno. Con lo cual yo creo que en el fondo el derecho lo que nos da, a mí sí que me gusta el principio de ponderación o de... ¿no? Es decir, bueno, que no nos pasemos de frenada. Datos de salud propios es siempre bueno. Datos de lo que opinan los demás de uno mismo cuando eso sea posible, yo no lo recomiendo por salud mental de la propia persona. Pero entonces es verdad que deberemos de protegernos frente al uso de estos dispositivos tan invasivos, porque entonces ya no se lo honora, es que es la propia persona, es la propia identidad, es el propio pensamiento que así no vas a poder... sería algo terrible, sería algo tan terrible como estar permanentemente grabado, que bueno, que es un debate siempre que está entre intimidad y seguridad. Hasta dónde, pues a mí me gustan siempre los equilibrios. Cuando hay una, o sea, yo siempre digo, ningún derecho fundamental es absoluto en el sentido de que siempre prevalezca sobre el otro. Ni tan siquiera la vida. En ocasiones la vida puede entrar en colisión con el derecho a la vida de otros y la legítima defensa y estas cosas. Y desde luego, honor, intimidad y datos entran en colisión con otros derechos y hay que ver los intereses legítimos. Y hay que hacer siempre un juicio de ponderación de los bienes en conflictos para ver cuándo debe de prevalecer el honor y la intimidad y cuándo deben de prevalecer otros derechos como la libertad de expresión, información y el conocimiento. Eso es de jurista fino, eso es verdad, pero en el fondo vamos a lo mismo, no tiene que haber un derecho absoluto de nada y menos de intimidad y protección de datos. Yo que soy el delegado de protección de datos siempre digo, cuidado, los datos están al servicio de, pero nunca son la excusa para. Me explico. Entonces, bueno, si está justificado la intromisión al honor o a la intimidad, lo estará cuando esté, y si no, pues no. Por ejemplo, un tema que me está apasionando mucho es, ¿se puede grabar la conversación de un abogado-cliente? No, porque uno lee Internet, esto es verdad, y dice, no, se puede grabar cualquier conversación donde uno interviene. Yo, como jurista, diría, cuidado. Más allá de que el nuevo estatuto de la abogacía haya dicho que las conversaciones cliente-abogado no se pueden grabar si no hay un conocimiento y un consentimiento expreso previo. Es que, aunque no estuviese esa norma, es lógico, porque en esa relación cliente-abogado, si no hay una causa justificada que se esté cometiendo un delito, no se puede grabar indiscriminada, porque la intromisión al honor o a la intimidad es desproporcionada con el fin, que es que se parte de la desconfianza más absoluta en una relación basada en la confianza. Entonces, bueno, pues eso también... O sea,
Depende, entonces tu pregunta es, depende, el exceso de información siempre es bueno, siempre que no haya un exceso del exceso y ya vayamos a límites, ya sobrepasemos límites que a veces, no en el contexto de los datos de salud propios, pero sí en datos de intimidad ajenos se pueden sobrepasar y creo que conviene no por sobrepasar, para respetar también la intimidad de las otras personas. Sí, queda claro. Mi opinión, la tecnología ha simplificado y uniformado el derecho. El derecho, ante todo, tiene que ser seguridad jurídica, ¿eh? Y necesitamos las mismas soluciones para todas las realidades, ¿eh? Entonces, yo creo que sí que, aunque sea con principios básicos, como la buena fe, como la transparencia en la información, como la publicidad de los criterios ético-jurídicos en los que se basa la inteligencia artificial, que nos parezcan muy simples, ¿eh? Eso permite uniformidad. Y desde luego las reglas van a tener que ser las mismas, vamos a ver, si en España o en Estados Unidos o en China, no se puede patentar una invención que ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial porque será el inventor que desarrolló esa aplicación el que la podrá patentar, lo mismo será en cualquier ordenamiento jurídico. No se podrá obtener la patente ni la protección de propiedad intelectual. Con datos, con la protección de datos, ha ocurrido un fenómeno, y es que el reglamento europeo ha sido copiado por la ley californiana, por la ley china. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que tener un grado uniforme de protección y sobre todo lo que creo que ha gustado de ese reglamento es el ámbito preventivo. Cuidado, antes de poner en marcha cualquier aplicación, si es que tiene que tratar datos personales de personas físicas identificadas, hagamos las evaluaciones de impacto y tomemos las medidas de seguridad antes de desarrollar el aplicativo para que se dé la máxima que os he dicho, que los derechos fundamentales respecten la tecnología. Porque si hacemos todo eso previamente, pues ya tendremos... Porque es verdad que desarrollado y aplicándole las máximas medidas de seguridad que requieran esos datos, cumplimos con la normativa. Como delegado de protección de datos, lo que siempre nos horripila es el tema de las brechas de seguridad. Dices, ostras, ¿y qué pasa si yo a una aplicación con datos muy sensibles, porque son los del equipo de fútbol o del equipo de baloncesto, de balonmano, le he aplicado un protocolo, primero, de respeto a los derechos fundamentales en la captación de los mismos, y desde luego de seguridad para que no sean robados, pero han sido hackeados y han sido publicados y aparecen en Internet? Bueno, yo siempre digo lo mismo, la seguridad total no existe. La seguridad total no existe. Lo que yo puedo es adoptar la máxima seguridad que me cabe conforme al estado de la técnica que conozco y que aplico. Si ha habido alguien que ha sido capaz de superar ese estado de la técnica y conseguir el espionaje de esos datos, a pesar de que se han adoptado todas las medidas, no se hicieron copias en disco duro, nadie hizo copias, pero bueno, estaban en un servidor súper protegido y se ha accedido y se han obtenido, pues bueno, yo me puedo presentar diciendo, mire, tenía este nivel de ciberseguridad. Me ha pasado esto, vamos a analizarlo también para que no vamos a seguir mejorando la ciberseguridad, pero cuando se han cumplido todos los requisitos tecnológicos, creo que no es responsabilidad. De hecho, 12 de enero, hoy se está esperando una sentencia en ese sentido, ¿no? En saber si cuando se adoptan las máximas medidas de seguridad para impedir brechas digitales y estas acontecen, hay o no responsabilidad. Mi opinión, no conozco la jurisprudencia, sería entender de que no, siempre que se demuestre eso. Al final es igual que un programa de cumplimiento penal. Y si tú demuestras que ha habido un cumplimiento, se ha aplicado un programa de cumplimiento, el delito, si no, claro, no es que no se aplique, pero disminuye. Ahora, sí, yo creo que en lo que indicabas tú acerca de la tecnología en esas zonas, lo que se pretende es lo que ahora mismo el Reglamento General de Protección de Datos ha creado respecto a la política mundial, vamos a decirlo así, en cuanto a la protección de datos, que ha sido seguido por los que ha comentado Javier. Europa tiene la intención de ser la que lidere el establecimiento de normativas que regulen la inteligencia artificial. No existe como tal ahora mismo en el mundo una ley que diga, pues yo estoy por delante de ti, no, simplemente hay una especie de campo abierto y es ahora cuando se pretende
volver a poner las bases que se pusieron en su día con la protección de datos, en respecto a la utilización de la inteligencia artificial para el desarrollo tecnológico. Quien no se una podrá estar por delante, a lo mejor en algún tipo de desarrollos, pero podrá estar muy por detrás en según qué respeto a los derechos fundamentales que estábamos hablando antes. Entonces, pues es verdad que hay diferenciación en las legislaciones sectorialmente y al final todo es económico. O sea, al final todo va en función del dinero. Entonces, quien sea menos respetuoso porque querrá correr más, querrá aplicar soluciones invasivas y menos respetuosas, podrá hacer un dinero mayor, pero yo creo que con un corto recorrido. Entonces, al final, lo que el grupo de expertos que existe en la Unión Europea o los creadores del libro blanco de la inteligencia artificial, la base es, oiga, seamos nosotros los primeros en marcar, en poner un poco los fundamentos de por dónde deberíamos ir todos para ir todos a una. Pero ahí todavía hay mucho por ver. Muy bien. Pues si no hay más asuntos, que no los hay, a ver, chatear, a ver si hago clic. Habría salido algo, ¿no? Vale, pues no habiendo nada en el chat, no habiendo más preguntas, ha sido un placer, se ha pasado la tarde de forma muy amena y quedará esto en la red siempre para ser recordado. ¿Con nuestro consentimiento? Por supuesto. Gracias. Gracias.